Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer la última clase relativa a la civilización inca, ya, la que tuvo presencia en nuestro territorio, realizando una actividad que se denomina Integro lo que aprendí, que en el fondo nos sirve un poco para darnos cuenta de lo que aprendimos, lo que nos falta un poco reforzar y contar con las mismas páginas del libro para poder, en el fondo, irlo solucionando o recurrir a las cápsulas grabadas de clases anteriores. Esta actividad Integro lo que aprendí está entre la página 296 y 297, ¿ya? Y principalmente se realiza en el mismo libro, ¿cierto? Si alguien no tiene el libro y va a trabajar con alguna foto que le va a mandar el compañero, lo realiza en el cuaderno con la misma forma en que hemos trabajado durante el año, que es poniendo el título, ya, Integro lo que aprendí, la civilización inca, la página del libro que va a trabajar y la fecha en que vas a realizar este trabajo, ¿ya? Lo que voy a hacer yo, chicos, es explicarles las instrucciones, clarificar algunas cosas también que surgen en las preguntas, como para darles algún piso a seguir en su respuesta. Y obviamente que la retroalimentación de esta actividad la vamos a hacer en horario de chat, por tanto es importante que se conecten, ¿ya? Partimos, como les dije, en la página 297, desarrollando un esquema de síntesis de información sobre la civilización inca. Ya, lo primero es describir el espacio geográfico. ¿Ya? ¿Qué cosas tengo qué les recomiendo yo? Como es un cuadro síntesis, puntualicen la información, o sea, vayan poniéndola o con guiones o con puntos, de manera que les quede ordenada. Por ejemplo, que los incas que el espacio geográfico inca se extendió desde el norte de Ecuador, casi en el límite con Colombia, hasta la zona central de Chile, siguiendo la línea de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Ahí tenemos una característica. Segundo, que los incas en su expansión territorial lograron recorrer distintos espacios geográficos, tanto espacios cordilleranos como espacios costeros. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo importante que se pone dentro del espacio geográfico, que una de las principales características del espacio geográfico inca tiene que ver con la presencia de la cordillera de los Andes, la altura, ¿cierto? Y en ciertas partes las condiciones de aridez, como ocurría, por ejemplo, en el norte de Chile. ¿Ya? Ahí tenemos otra característica. ¿Ok? Eh, el desarrollo histórico, chiquillos, y cuando uno habla del desarrollo histórico, necesariamente va a la primera parte que nosotros vimos en, en la civilización inca, ¿ya? Y que tiene que ver eh, con esto, ¿ya? Con los incas y el dominio y su unidad, y que tiene que ver con la aparición de esta civilización inca cercano al año 1100, ¿cierto? Entre el 1100 y el 1200, porque en el siglo XII los incas se asientan en el Valle del Cusco según sus creencias, dirigidos por Manco Cápac y Mamaodlo, hijos del sol. ¿Ya? Por tanto, desde el 1100 aproximadamente, perdón, desde el 1200 aproximadamente, ¿cierto? Comienza la historia que llega hasta la caída en el año 1533, cuando los españoles dirigidos por el conquistador Francisco Pizarro, asesinan a Atahualpa, último emperador inca. Por tanto, esa pregunta, ya, o esa síntesis, se puede sacar de esta línea de tiempo con los hitos de la historia inca. Por eso es importante, chiquillos, que revisen las cápsulas grabadas anteriores, pero también que recurran a su mismo libro para darle más fuerza a esta actividad de síntesis que ustedes van a ir realizando. ¿Ok? Nos vamos nuevamente a la página del trabajo para seguir analizando el cuadro síntesis. Página 296 y 297. Ya, después que ustedes han hecho una estructura del desarrollo histórico, nuevamente puntualizando los principales hitos de esa línea de tiempo, nos vamos a las características culturales que están divididos en la organización política y social, en la economía y en los elementos propiamente culturales. ¿Ya?
En la organización política y social de los incas podemos poner, por ejemplo, nuevamente puntualizando, ¿cierto? Separando la idea, podemos decir que se organizaron como un imperio centralizado en las manos de un emperador o de un emperador llamado Sapa Inca, que ese Sapa Inca, que esta organización política de un imperio centralizado estuvo dividida eh, en, en cuatro suyos, en cuatro partes. Por eso que se habla del imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes. Que cada suyo, a su vez, Antisuyo, Coya suyo, ¿cierto? Contanin suyo. Cada una de esos suyos o partes estuvo dividida en provincias, que esas provincias se dividían en unidades más pequeñas denominadas Ayllu, que eran unidades familiares dirigidas por un curaca, ¿cierto? Que cada suyo era dirigido por un apo, ¿ya? Que era un funcionario de confianza del emperador, del Sapa Inca, que la sociedad era jerárquica y estamental, ¿ya? Todas esas características son las que ustedes tienen que poner ahí. En economía, que el sustento fue la agricultura, que desarrollaron una técnica de cultivo llamado el cultivo en terraza, que complementaban esa actividad comercial esa actividad económica de la agricultura con el comercio, cuáles eran los principales productos, que nosotros los trabajamos en clase también, ¿cierto? Y por último, pueden poner en que la unidad productiva básica era la IU, que era la mano de obra familiar, ¿ok? Y que los principios que sustentaban esa economía era la reciprocidad y la redistribución, ¿ok? Por tanto, ahí tienen varios elementos para poner. Y los elementos culturales están relacionados con la última cápsula grabada, ¿ya? El tema de la elaboración de los calendarios, el desarrollo astronómico, ¿cierto? De los andenes, ¿cierto? Que construían como estos muros para poder plantar en los cultivos de terraza. Y ahí, chiquillos, es muy importante que ustedes revisen la cápsula grabada de la sesión anterior. Luego que han terminado ese cuadro de síntesis, nos vamos a preguntas de comprensión, ¿ya? Y estas preguntas de comprensión es donde ustedes en el fondo van a demostrar lo que han aprendido. Considerando lo estudiado esta lección, responde las siguientes preguntas. ¿De qué modo los incas se adaptaron y modificaron su entorno? Da ejemplos concretos. Ojo, da ejemplos concretos, ¿ya? ¿Cómo esto los ayuda a desarrollarse como civilización? O sea, doy los ejemplos y explico cómo eso los ayudó a desarrollarse como civilización. Yo les voy a poner el caso, ¿ya? Los incas se adaptaron a vivir en territorios en altura, en la cordillera de los Andes, para lo cual desarrollaron una técnica de cultivo en terraza, porque de lo contrario no pudieron haberse sustentado económicamente en base a la agricultura. Y para lo cual cortaron los cerros, ¿cierto? Y construyeron muros de contención para que el andén, ¿cierto? La terraza donde se plantaban no fuera arrastrada por algún aluvión o algún desprendimiento de terreno, porque estas montañas tenían pendientes, ¿cierto? Y obviamente que esto los ayudó a desarrollarse como civilización porque tuvieron que desarrollar técnicas de escultura, de arquitectura, desarrollar técnicas agrícolas para poder adaptarse al territorio en los cuales los vivían, tuvieron que organizar y dividir el trabajo, entre otras cosas, ¿ya? Ahí hay una respuesta completa, chiquillos, porque tienen que dar respuesta en el fondo a todo lo que se les da en la pregunta, ¿ya? La pregunta 2 dice, ¿cuáles fueron los medios a través de los cuales los incas pudieron mantener el control de los territorios y pueblos conquistados? ¿Ya? Ahí, chiquillos, está textual en función de lo que se nos plantea en lo siguiente, ¿cierto? Administración del Tahuantinsuyo, ¿ya? Aquí está la figura del chasqui, el tema de la red de caminos, está el tema de la redistribución, está el tema del respeto a las identidades propias de los pueblos conquistados, entre otras cosas, ¿ya? Por tanto, chuta, tienen que organizar su respuesta para poder hacer esta síntesis solicitada. Después, la tercera pregunta es, ¿cómo se aprecia en la actualidad el aporte cultural de la civilización inca? Y ahí nosotros veíamos el otro día, chiquillos, que hay ciertas comunidades de los territorios anteriormente dominados por los incas que siguen ocupando el cultivo en terraza. Hay palabras del quechua que nosotros incorporamos, ¿cierto?
que yo se las puse en las 2 últimas cápsulas grabadas con un cuadrito donde aparecen las palabras y el significado que tienen, ¿cierto? Hay ciertos elementos también de la textilería, por ejemplo, los incas que se sigue ocupando en el altiplano, ¿ya? El tema de los tejidos, los telares, entre otras cosas. Y la última pregunta es de qué interrogantes te surgen después de haber estudiado estos temas. Plantea al menos 2 preguntas a continuación. Ya entonces tienes que poner 2 preguntas de dudas que a ti te surjan, ya, o temas que te gustaría saber sobre estas culturas originarias, en especial los incas, ¿ya? Y por último, hago una reflexión, po. Considerando lo aprendido en esta lección, responde nuevamente la pregunta planteada al inicio de la lección. ¿Qué factores permitieron a los incas dominar y dar unidad a su gran imperio? ¿Ya? ¿Qué factores? O sea, plural, son varios, ¿ya? Por tanto, en el fondo, aquí tú tienes que, los puedes enumerar si quieres por un tema de orden, pero explicar qué factores permitieron a este vasto imperio tener una unidad, ¿ya? Darle unidad a este gran imperio. Y obviamente que eso lo vas a poder sacar de las mismas respuestas que diste anterior, ¿ya? Chiquillo, esta parte que está acá, dice comparar respuestas planteadas al inicio de la lección, qué diferencia, eso lo vamos a hacer en la retroalimentación, en el horario de chat, por tanto, ustedes llegan solamente hasta este punto, ¿ya? Donde dan respuesta a la pregunta inicial. Estas 3 partes de reflexión es lo que vamos a hacer nosotros en el horario de chat el día martes, ¿ya? Así que, dadas las instrucciones, dado algunos lineamientos por cada pregunta de lo que hay que contestar, les dejo el trabajo completamente en sus manos, chiquillos, y obviamente que cualquier duda me las pueden realizar al WhatsApp, por mail o en el horario de chat de esta semana. Un abrazo, que estén muy bien y nos estamos viendo. Chao.